A ver, la historia judía en Chile es mucho, pero mucho más que una simple historia de inmigración. Es un relato de supervivencia a lo largo de 500 años. Una historia que no empieza en puertos modernos, sino en los mismos barcos de los conquistadores, y que está entrelazada, desde el primer día, con la complejísima historia de la colonización del continente. Ok, para poder entender todo este recorrido tenemos que dividirlo como en cuatro grandes actos, ¿no? Cuatro olas de llegada. Desde los conversos que escapaban de la Inquisición en el siglo XVI hasta los refugiados que huían del nazismo en el XX. Cada una de estas olas trajo sus propias esperanzas, sus propios miedos y fue moldeando la comunidad que existe hoy. Bueno, este es el mapa de nuestro recorrido. Vamos a ir paso a paso por estas 5 etapas clave. Empezamos con un escape secreto al Nuevo Mundo, luego vemos cómo los persiguió la sombra de la Inquisición, hasta llegar a cómo forjaron una comunidad moderna y encontraron un refugio final de la Europa nazi. Cada capítulo nos va a revelar una pieza de este gran rompecabezas. Y bueno, nuestra historia arranca justo aquí, con un escape al Nuevo Mundo. Y vamos a ver algo que quizás sorprenda a muchos. La presencia judía en Chile no es algo reciente. Estuvo ahí desde el mismísimo comienzo de la conquista. Para arrancar, hay un término clave que tenemos que entender sí o sí: marrano. Y ojo, no hablamos de simples inmigrantes. Eran judíos conversos a la fuerza. Refugiados que vivían, digamos, con un pie en el cristianismo para el público y otro en el judaísmo en secreto. Todo para huir de la mortal Inquisición española. Entonces, claro, para esta gente, el Nuevo Mundo, todo este proyecto de colonización de las Américas, no era solo una aventura económica, no, era literalmente una oportunidad para sobrevivir, una chance para empezar una nueva vida lejos de la amenaza constante que representaba la Inquisición en España. Y aquí viene lo más, no sé, irónico, quizás. Lejos de ser unos recién llegados, los judíos conversos estaban metidos en el corazón mismo de la conquista. Miren estos nombres. Alguien como Rodrigo de Oroño, que fue teniente de Almagro, o sea, estaban ayudando a construir el mismo imperio colonial del que al mismo tiempo estaban tratando de escapar. Es una locura si lo pensamos. Pero bueno, como se pueden imaginar, esa aparente seguridad iba a durar muy poco. La misma maquinaria de poder colonial que les sirvió de escape, pronto les trajo la persecución a su nueva puerta. Esta línea de tiempo es súper reveladora. Muestra básicamente cómo el cerco se fue cerrando. Lo que empezó como un evento aislado en México, con el tiempo se convirtió en toda una red institucional, una telaraña que extendía sus tentáculos por las Américas y que iba dejando cada vez menos espacio para esconderse. Y esto, por supuesto, generó una migración constante. O sea, no fue un solo viaje y ya está. Fue una cadena de huidas, una búsqueda desesperada de nuevas rutas, de nuevos santuarios, a medida que la persecución iba ganando terreno en toda la región. Y claro, no estamos hablando solo de cifras o de grupos anónimos. Detrás de todo esto hay historias personales, historias de un peligro increíble. La del cirujano chileno Maldonado de Silva, por ejemplo, es un recordatorio súper potente del costo humano que tuvo esta persecución en plena época colonial. Bueno, ahora damos un salto grande en el tiempo. Nos vamos al siglo XIX. ¿Qué pasa? Chile se independiza de España, la Inquisición por fin desaparece y de repente las puertas del país se abren. Esto da inicio a una era totalmente nueva de inmigración, pero también trae un desafío diferente: la asimilación. Y en este siglo vemos dos caminos muy distintos. Los primeros que llegaron, sobre todo de Francia y Alemania, bueno, se integraron tanto que su identidad judía prácticamente se disolvió en la sociedad chilena. Pero, como vamos a ver enseguida, la siguiente ola que llegó de Europa del Este tenía una idea completamente diferente. Su objetivo no era asimilarse, era construir. Y aquí llegamos a un punto de quiebre. Porque la siguiente ola de inmigrantes va a cambiar por completo ese patrón de asimilación. Ellos van a sentar las bases de la comunidad judía que conocemos hoy. A diferencia de los que llegaron antes, este grupo no tenía ninguna intención de desaparecer en la sociedad chilena. Al contrario, venían con la firme decisión de construir y de mantener viva una identidad judía colectiva en su nuevo hogar. Y para eso, crearon las primeras instituciones comunitarias. Y lo interesante es que toda esta construcción comunitaria fue impulsada por grandes eventos mundiales. Por ejemplo, la caída del Imperio Otomano trajo a los judíos sefardíes, con toda su herencia de la península ibérica. Después, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa empujaron a judíos de Europa del Este. Todos ellos no solo buscaban un refugio en Chile, sino que llegaban con una voluntad muy clara: crear una comunidad organizada. Y con esto llegamos a los años 30.
Una década que sin duda marcó la etapa más dramática, la más urgente de la inmigración judía a Chile, y que transformó a la comunidad para siempre. El ascenso del nazismo en Europa, desató una crisis de refugiados como nunca antes se había visto. Y para miles y miles de judíos, Chile, un país que parecía estar al fin del mundo, se convirtió de repente en una de las pocas y últimas esperanzas de encontrar un santuario. Pero la respuesta de Chile no fue para nada lineal, fue súper inconsistente. Hubo momentos de puertas abiertas, pero también de limitaciones muy estrictas. Y estas decisiones políticas, que a veces hasta estuvieron manchadas por la corrupción, tenían consecuencias de vida o muerte para la gente que intentaba huir de Europa. Fue recién después de la guerra que las puertas se volvieron a abrir de forma más definitiva. Entonces, después de toda esta larga historia de migración, de persecución, de adaptación, nos queda una reflexión final, ¿no? Es la historia de un pueblo que, después de un viaje increíble de 500 años que empezó con la colonización, por fin encontró en Chile un lugar donde echar raíces, y no solo como individuos sueltos, sino como una comunidad viva y fuerte.